Hola, bueno, vamos a hacer un estudio o una reflexión respecto a la falta de seriedad en la obra y, por ende, la falta del centro de gravedad. Lo del centro de gravedad, pues lo hemos visto en el tema 34 de conferencias, ¿no? Aquí vamos a hacer es un análisis de los defectos psicológicos a reflexionar o las cuestiones a tomar en cuenta por las cuales nos hace falta la seriedad o el centro de gravedad. Primero, tengamos en cuenta unas frases para reflexionar. Primero, no se ha decidido autorrealizarse o que se puede hacer como una pregunta también. ¿Realmente estoy decidido a autorrealizarme? Por otro lado, aún la personalidad quiere cumplir muchos deseos o tenemos todavía muchos deseos de la personalidad con los cuales soñamos o esperamos aún. Entonces, hay que ver esos amarres de la personalidad, la evolución, a pesar de que uno considere que ya comprende qué es la evolución y que esa evolución mecánica no lo va a llevar a ningún lado, aún en el fondo, aunque uno no lo vea, pero si lo estudia, se va a dar cuenta que todavía confía en que con el paso del tiempo hay cambios, o que por solo tener el conocimiento y por tener mucho tiempo en él hay cambios, y los cambios no se dan así, sino se provocan, hay que provocarlos. Fallamos en las prácticas, y aceptamos la derrota. Entonces fallamos en algo como un desdoblamiento y simplemente lo dejamos así en vez de reflexionar en por qué falló. La falta de confianza en el ser. Si nosotros depositamos la confianza en la personalidad o tenemos nuestra seguridad en la personalidad o en las cosas materiales o en el dinero o algo así, no podemos avanzar porque esos miedos de no tener algo seguro o que tener que dejar atrás las cosas, entonces nos amarran. No se quiere cargar con más responsabilidad. La responsabilidad aumenta a medida que aumenta el nivel de conciencia y en el fondo se le tiene miedo a ese cargo de responsabilidad que conlleva tener la obra o hacerla o desarrollarla. La falta de negociaciones para disminuir el peso del karma. Tenemos el karma de 7 existencias, recordemos eso, y nos van a cobrar el karma en una sola. Entonces, necesitamos estar negociando. Sin negocios continuos, el karma nos aplasta, nos devora, nos estanca. De lo que más pesa en la obra es ese karma. Otra razón por la que uno no tiene un avance es la deuda. La falta de mística en las prácticas. O sea, alguna vez a un compañero le respondieron eso cuando él preguntaba por qué no se podía desdoblar y en un sueño le respondieron que le hacía falta amor a la práctica, mística por la práctica. Entonces, sin mística no avanza, no se avanza porque se hacen las cosas por hacerse. Tener en cuenta que la palabra revolución quiere o denota fuerza y movimiento continuo. La sola palabra revolución tiene fuerza. Y nos está mostrando que es algo activo, dinámico, continuo, no pasivo. El ego reclama la distracción para alimentarse. Por eso buscan que salgamos del centro, porque necesita su alimento y cada yo nos va a sacar precisamente del ser para eso. Y otra cosa, la falta de comprobación pues desanima, obviamente una persona que no tiene contacto con el ser, no tiene experiencias internas, entonces pues, y con el peso de la obra, se va a desanimar porque ni siquiera sabe a dónde va, ¿no? ¿Qué busca? La comprobación le va a dar fuerza, pero entonces requiere que se practique. Vamos a unas preguntas para reflexionar y de las cuales pues, sacaremos detalles para morir también y comprensiones. Bueno, primero, ¿cuáles son mis principales apegos? Cada uno saca la lista de lo que más lo apega. ¿Qué temo dejar atrás? Tiene que ver también con apegos, ¿no? ¿Qué teme al lanzarse en la obra? ¿Qué teme dejar atrás? ¿Por qué está en el conocimiento? ¿Qué hace uno aquí en el conocimiento realmente? ¿Qué está haciendo aquí? Muy bueno. Análisis. ¿Qué me tiene en esto? ¿La búsqueda del ser o por qué estoy en esto realmente? ¿Ya sabe diferenciar sus prioridades? ¿Por qué no ha podido lograr ciertas prácticas? En el tema 45 de conferencias vemos algunas razones por las que fallan las prácticas, pero realmente cada quien pues tiene que ir a ver qué le está fallando, aunque la mayoría de los casos falla es la concentración.
Puede haber otras razones, como la del compañero que decíamos respecto a la mística, ¿no? ¿Quiere realmente liberar toda su conciencia? ¿Ha pensado abandonar la obra? ¿Por qué? Sabe que si deja la obra será juzgado por traición, o sea, la persona no va a salir igual, o así de fácil o de tranquilo, porque ya tiene el peso de saber o de conocer. ¿Cuántas horas al día le dedica al ser? ¿Qué planes tiene su lujuria aún? Hay que ir a ver los planes lujuriosos o fantasías todavía que se quieren cumplir respecto a la lujuria y que teniéndolas entonces no lo dejan meterse respecto al trabajo de castidad en esto. ¿Qué planes tiene su codicia? Todavía también tenemos planes codiciosos, todavía tenemos los planes o las ideas de tener tal cosa, de comprar tal cosa, de tener la casa de esto. Y entonces, pues teniendo esos planes en la cabeza, la fuerza de esos yoes, pues no lo dejan tampoco hacer nada. ¿Qué sensaciones tiene cuando hace una práctica extensa? O sea, cuando se mete en una disciplina y dice voy a hacer esta práctica de 3 o 4 horas, hay que observar todo lo que los yoes le hacen sentir: cansancio, piquiñas, hasta dolores, el desespero de quererse salir de ahí y ya distraerse, la presión del yo. ¿Qué pensamientos negativos ha tenido? Pensamientos negativos son muy peligrosos, no se pueden dejar anidar. Si se anida, lo puede estancar o sacar. Y pues son comunes, los pensamientos negativos son comunes y peligrosos. Pregúntese, ¿creo que lograré algo con el ritmo de trabajo que tengo? ¿Realmente? ¿Llegaré a algún lado en esta obra con el ritmo de trabajo que en este momento tengo? ¿Sabe que el principal obstáculo de la obra es su propio ego? O no, así, el principal obstáculo de la obra es mi propio ego. ¿Cuántas horas al día debería dedicarle al ser para ver resultados? Seguimos con la lista de principales defectos respecto a esto de la falta de seriedad o falta de centro de gravedad. Algunos de ellos, entonces, el yo abandono, abandonar la obra o abandonar una práctica, simplemente ya es un yo que deja todo tirado. La mediocridad, de la pereza, un defecto que no se esfuerza por hacer las cosas bien y pretende ver resultados haciendo las cosas a medias. El desordenado, entre más desordenados en la obra es mejor para el ego, porque pues, con desorden el ego puede robarnos más fácil tiempo y energía. Por eso vemos tanto internamente que nos muestran el número 7 del orden universal. Entonces ordenarse para las prácticas, etc. El indisciplinado, falta de disciplina, ese rigor consigo mismo. Si no hay una disciplina realmente, pues no, si no lo logramos, no, pues autorrealizarse, pues, es muy difícil. Aburrimiento. El ego le hace sentir aburrimiento de estar solo en esto de conocimiento, o sea, de que usted se la pase solo en cuestiones de estos, haciendo estudios, entonces le hace sentir esa sensación y quiere que busque otras cosas, distraerse o algo así. El yo incapaz, se le crea la sensación de que es incapaz de hacer las prácticas, de hacer la obra, de dedicarse a esto, y va cogiendo fuerza y entonces termina siendo incapaz, realmente, la incapacidad para cualquier cosa, hay que verlo, estudiarlo. La duda, estábamos diciendo que la falta de comprobación, entonces, ¿la duda es necesaria? Sí, pero no nos podemos quedar en ella. La duda es necesaria porque nos va a llevar a que tenemos que comprobar, tenemos que dudar, pero tenemos que comprobar, y la comprobación le va a dar su seguridad, le va a dar la fuerza, pero la duda, quedándose usted ahí, entonces le quita la fuerza. La autoconsideración, la lástima de sí mismo, esa sensación de que es injusta la ley, por ejemplo, de que no me han dado tal cosa, de que sigo soltero, o algún karma que tiene, bueno, esa autoconsideración pues lo hace embotellar más la conciencia en vez de liberarla, ya lo hemos visto en la conferencia 18. Los sufrimientos que hay que enfrentarlos, si no, pues se estanca. La debilidad. En la obra hay que ser fuerte, nos van a poner pruebas, el ego va a imponerse, va a tratar de imponerse y hay que tener fuerza. La debilidad, pues, una de las razones es la fornicación. El masturbador es uno de los que más debilidad nos ha generado. Hay que estudiar esas debilidades generadas por la masturbación. La debilidad de la pereza. Dormilón, bueno, las horas de sueño que tenemos, que hay que ir recordando. La distracción, estábamos diciendo, el aburrimiento va con este. Distraernos o salirnos del centro. El que distrae es el yo, hay que estudiar qué nos distrae, son los yoes, obviamente.
El fanatismo, el yo que quiere autorrealizarse sin trabajar, somos gomosos, nos gusta, hablamos de esto, enseñar, pero el fanático no nos deja avanzar porque realmente no practica en serio. Tiene la pereza y la envidia, que son los dos principales en este fanatismo. Eso lo vemos en la conferencia 23. La indecisión. Hablábamos de la primera frase que dijimos respecto al estudio. No se ha decidido autorrealizarse. Esa indecisión nos mantiene con el doble centro. Listo, obviamente doble centro de gravedad tenemos todos. Porque tenemos, mientras esté el ego, y está el ser. Pero entonces hay que tomar decisiones. La indecisión lo tiene encerrado, o dando vueltas en círculo. El irresponsable. Hablábamos de que no queremos echarnos responsabilidades encima. Entonces el irresponsable no toma la seriedad de lo que tiene, de lo que debe hacer, de la enseñanza que hay que dar, de la conciencia liberal para iluminar a otros, de la responsabilidad de enseñar y la responsabilidad consigo mismo, con su propia energía sexual. Bueno, es que el irresponsable es gigante. Eso lo vemos en los yoes uno por uno así. El irresponsable tiene mucho karma. El materialismo, pegados todavía de acá, vemos todavía este mundo como lo real, nos fascinamos todavía con lo de aquí, con la materia. Entonces eso pues, nos hace que veamos más importante cualquier cosa aquí que el ser. Los apegos, bueno, estamos hablando en la pregunta de qué nos tiene apegados, hay que estudiar cada uno de los apegos que no nos dejan atornillados, nos atornillan y nos estancan y nos sacan. Conceptos, un concepto puede tener a la persona parada en la obra, un concepto sobre el sexo, de que no debe hacerse esto, o un concepto que no lo deja ni casarse, por ejemplo, respecto a la pareja, o conceptos respecto a la muerte psicológica, bueno, y con todo el pseudoesoterismo que ha habido, lo que nos metemos en la cabeza, esos conceptos son muros que no van a dejar ir más allá. La impaciencia, queremos resultados así de fácil, esa impaciencia pues es de la ira, la paciencia es la ciencia de la paz. Entonces la impaciencia no nos deja tener paz, tranquilidad para poder hacer esta obra, y esta obra pues, requiere paciencia en todos los factores. Paciencia para morir, porque el ego no se va a morir ya de una vez, son millones de defectos, y usted se va a poner a estudiar, y llega otro, y parece que no se murieran, y paciencia, porque qué más. Paciencia para nacer, para que llegue la pareja primero, y luego ya cuando tiene la pareja, paciencia respecto a la práctica de nacimiento para que suba la energía, paciencia respecto para el matrimonio, la paciencia para las prácticas, para que funcionen, pues hay que tener la paciencia, pero pues hay que practicar y tener la paciencia para que el desespero no lo haga dejar tiradas las prácticas. Y la paciencia en el sacrificio, sabemos lo que es salir a pescar y buscar a uno solo que realmente quiera hacer esto. Y ver salas de conferencia que se llenan y luego no queda nadie, y bueno, toda la paciencia respecto a esto, a repartir unos volantes, donde tiene que tener paciencia para entregarlos. Ahora, puse aparte en el gráfico dos defectos. Uno, la mala voluntad de la pereza. Los puse aparte porque considero que dentro de lo que estamos estudiando son elementales básicos principales. Entonces hay que ver la mala voluntad que tenemos para todo lo que tenga que ver con el ser, así como en la conferencia lo vemos en la conferencia de la tradición a 44. Entonces, estudiaremos mala voluntad para practicar, mala voluntad para comprobar, mala voluntad para autoobservarse, mala voluntad para meditar, mala voluntad para comprobar, mala voluntad para autodisciplina, para la castidad, mala voluntad para el nacimiento, etc. Mala voluntad para casarse, etc. Y el otro es el del entretenimiento. A este le estaba haciendo yo un esquema general aparte, porque es gigante, porque todo es entretenimiento en la vida. Hasta el mismo trabajo que uno considera necesario, el trabajo subjetivo, es entretenimiento, porque todo lo que lo saque a uno del ser lo entretiene. Leer, dormir, la conversación ociosa, tomar, televisión, comer, chatear, estudiar, fantasear, juegos, los quehaceres de hogar. Es necesario, claro, pero a veces se hace por entretenerse. Limpiar sobre lo limpio. Entonces, realmente el apartamento o la casa no necesita una limpieza por ahora, pero por entretenerse se hace. Bien, entonces, ahí está este análisis general respecto a la falta de seriedad. Con preguntas se amplía mucho más, las preguntas que puse son algunas nomás, cada uno hace lo suyo.